Hola, sean bienvenidos nuevamente aquí y primero que nada me gustaría comentarles que en la descripción se van a encontrar los contenidos que estaremos revisando en este video que van a estar ordenados respectivamente a la duración del mismo y dónde se están revisando, ¿ok? Entonces, también me gustaría comentarles que yo me estoy basando más que nada en lo que es el temario de la universidad donde estoy estudiando, por si ven esas discrepancias que no me estoy basando en la parte únicamente de un libro como son en los capítulos que estamos revisando de fisiología, que nos basamos puramente al Guyton. Entonces, primero que nada, vamos a hablar de la palabra endocrino, ¿no? Para introducirnos. Cuando hablamos de endocrino, nosotros nos referimos a las glándulas que vierten directamente a la sangre las sustancias que segregan. Hablando del sistema endocrino, nosotros nos referimos al conjunto de órganos y tejidos de secreción interna, o sea, hace una glándula endocrina que produce una hormona para mantener la homeostasis. La homeostasis, esta ultimita palabra, veámoslo como un equilibrio fisiológico para mantenernos estables, ¿ok? Veámoslo como equilibrio fisiológico, hay más que agregar, pero quédense con eso por el momento. Y bueno, a su vez también nuestro sistema endocrino va a tener funciones. Hablando generalmente, va a estar regulando lo que es el metabolismo intermedio, que de eso hablaremos mucho más adelante. También va a estar regulando funciones vitales, como podría ser la frecuencia cardíaca, la tensión arterial, la temperatura, la volemia. También va a estar involucrado en el crecimiento y en el desarrollo, en la reproducción, en la maduración sexual, por ejemplo, los caracteres sexuales secundarios. Y también va a estar regulando lo que es el ciclo circadiano, o sea, el sueño y la vigilia. Ahora, para nosotros contextualizarnos un poquito más, veamos esta ilustración. Imaginemos que el arco es nuestra glándula endocrina, o sea, nuestro emisor. El emisor que quiere hacer, mandar un mensaje. Ese mensaje va a ser la flecha y el mensaje es la hormona, ¿ok? Y ese mensaje va a viajar a través de un tipo de comunicación, en este caso celular, que puede ser a distancia o puede ser local, ¿vale? Y este mensaje, esta hormona, va a llegar a un receptor, o sea, un órgano diana o un órgano blanco. Y esto va a generar un mecanismo de acción hormonal que consecuentemente va a producir una respuesta hormonal, ¿ok? Espero se entienda de esta manera más o menos a dónde vamos. Y bueno, las glándulas endocrinas van a ser varias y estas van a formar ejes, ¿no? Podría ser el eje hipotálamo, hipófisis, ovario o testículo, dependiendo, ¿no? Las iremos revisando después. Ahora, una glándula endocrina la definimos como el conjunto de células especializadas, o sea, hace un órgano, en la síntesis y secreción de hormonas, ¿ok? Pues, primero que nada, obviamente, yo creo que ya quedó claro, va a sintetizar hormonas, ¿no? Como estamos viendo acá. Y esas hormonas van a ser liberadas al torrente sanguíneo, a la linfa o al intersticio. Como estamos hablando del torrente sanguíneo, va a tener que estar ricamente vascularizada, ricamente inervada, va a tener que estar cerrada, o sea, no tener conductos. Y bueno, va a liberar las hormonas en respuesta a un estímulo. Y va a tener retroalimentación, mayormente de tipo negativa, pero también hay positiva, ¿no? De eso iremos hablando mucho después. Entonces, con esto ya nosotros incluso podríamos definir que es una glándula exócrina, ¿no? Si en la endocrina está, por ejemplo, sintetiza hormonas, en la exócrina no, ¿ok? Si aquí está cerrada, o sea que no tiene conductos, en la exócrina sí está abierta y tiene conductos. No estaría tan ricamente vascularizada ni tan ricamente inervada, ¿no? En la exócrina. Ahora, hemos estado hablando hormona, 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 ¿no? ¿Qué es eso? Lo que tanto te decían que le bajaras en la secundaria, de ya baja la tu hormona. Pues bueno, la hormona, veámoslo como el primer mensajero químico, ¿no? O sea, la hormona es una sustancia química producida y liberada por una glándula endocrina generando un estímulo, que esto va a actuar de manera regulatoria, ¿ok? Entonces, la hormona va a tener una estructura química específica. Su mecanismo de acción, que hemos estado mencionando, va a depender de su estructura química, en este caso el receptor. Si decimos que puede pasar la membrana fosfolipídica, pues va a ser un receptor o va a ser liposoluble y su receptor va a ser dentro de la célula. Si no puede pasar esa membrana, ¿cómo va a ser? Hidrosoluble, por lo tanto el receptor va a estar en la membrana. Ese mensaje va a tener que utilizar un receptor de membrana, o sea, un segundo mensajero, para que llegue bien el mensaje o llegue bien el chisme a quien debe de llegar, ¿no? También va a tener una vida media, que puede ser de minutos a días. Esta puede depender si viaja libre o viaja unida a una proteína, ¿ok? Y también, pues bueno, requiere un estímulo para su liberación, como hemos mencionado. Con esto ya nosotros podemos definir, o más bien ver, que las múltiples actividades de las células, los tejidos y los órganos del cuerpo están coordinados mediante mensajeros químicos. Ahora, nosotros vamos a tener diferentes tipos de mensajeros químicos. Recuerden que con mensajeros químicos me refiero a una hormona, ¿ok? Vamos a tener neurotransmisores, que son liberados por axones terminales de las neuronas en las uniones sinápticas. Actúan localmente controlando funciones nerviosas. O sea que va de neurona a neurona, ¿ok? En este caso, una neurona presináptica libera la hormona y llega a una posináptica, ¿vale? También vamos a tener las hormonas endocrinas, que son producidas por glándulas o por células especializadas, nada más por esas dos, no por neuronas. Recuerden, hormona endocrina, glándula o célula especializada, que van a secretar a la sangre circulante, al torrente sanguíneo, a la circulación sistémica o los capilares, como le quieran llamar, es lo mismo, y que van a influir en la función de una célula situada en otros lugares del organismo, ¿ok? Entonces, solo glándula o célula especializada liberan la hormona al torrente sanguíneo, ¿vale? Ahora, en las hormonas neuroendocrinas, ahora sí que va a ser secretadas por una neurona hacia la sangre. Por eso les decía hace rato que no por neuronas.
Porque si es por neuronas y va a la sangre, va a ser una neuroendocrina y va a influir en las funciones de la célula diana de otras partes del cuerpo, ¿ok? O sea que va de neurona a los capilares, o sea, al torrente sanguíneo. También vamos a tener dos tipos de hormonas. Las paracrinas, que van a estar secretando o van a ser secretadas por una célula al líquido extracelular para que actúen sobre la célula diana vecina de otro tipo distinto, ¿ok? Y, por ejemplo, las autocrinas son producidas por una célula, también pasan al líquido extracelular y van a actuar en la misma célula que lo fabricó. En este caso, veamos como que la paracrina es compartida, ¿no? Oye, te comparto a mi célula vecina la hormona que yo sinteticé, pero la autocrina es invidiosa, ¿no? Oye, yo fabriqué, ¿no? Yo sinteticé esta hormona, yo me la quedo, ¿vale? Lo podemos ver como esa. Y también vamos a tener otro tipo, que son las citocinas, que las citocinas van a ser péptidos secretados por las células, también hacia el líquido extracelular, y pueden funcionar como hormonas autócrinas, parácrinas o endócrinas, ¿ok? Como cualquiera de las que vimos, nada más de esas tres, ¿ok? Neuroendocrina no. Entonces quédense con eso, y aquí vamos a tener, por ejemplo, las interleucinas, o bien las adiposinas, ¿no? Que serían este tipo de citocinas que actuarían como endócrinas, parácrinas o autócrinas, ¿no? Como envidiosa, como compartida, o como de la parte de una célula, o una glándula hacia el torrente sanguíneo, ¿ok? Espero quede claro. Pero bueno, vamos a recapitular. Recuerden, neurotransmisor va a ser de neurona a neurona. Uy, que la apreté. Neurona a neurona. Lo que va a ser endocrina va a ser de célula especializada o glándula a torrente sanguíneo. Neuroendocrina de neurona a torrente sanguíneo. Y bueno, la parácrina es compartida. Le dice, oye, a su célula vecina, la comparte. Y la autocrina es envidiosa. Y la citocina, pues, hace lo que chingado se le dé la gana y puede actuar como una de estas tres, ¿ok? Vamos a ir viendo lo que va a hacer ahora las diferentes glándulas, ¿no? Por ejemplo, vamos a tener el hipotálamo, que va a estar secretando estas 6 hormonas. Y bueno, en su mayoría son liberadoras o inhibidoras. Ahora, el hipotálamo lo que hace es que lanza su estímulo a la adenohipófisis y ahí es donde hace su efecto, ¿vale? La hipófisis, que son estos de acá, o sea, por aquí está la silla turca, y la hipófisis, estaría acá, son como estos huevillos, ¿no? Como estos testículos. La podemos dividir en posterior y anterior. La anterior sería la adenohipófisis y la posterior, la neurohipófisis. Cosita importante, la adenohipófisis va a estar sintetizando estas 6 hormonas. Aquí únicamente en la adenohipófisis se sintetizan, en la neuro no, aunque aparezca que está la hormona vasopresina o antidiurética o la oxitocina, no se sintetizan en la neurohipófisis. Imaginemos que están ahí almacenadas nada más, pero en sí estas hormonas se sintetizan en el hipotálamo, específicamente en el hipotálamo posterior. Una pregunta así me viene en mi depa, ¿no? ¿Dónde se sintetiza la vasopresina? Hipotálamo posterior, ¿ok? Y a su vez también nosotros vamos a tener lo que va a ser la glándula pineal, que va a estar secretando lo que va a ser la melatonina o la glándula tiroidea, que van a estar dando estas dos hormonas, que son hormonas tiroideas, que bueno, es la T3 y la T4, ¿no? La calcitonina no entra tanto ahí, pero bueno, es liberada por ella. Y bueno, va a tener un efecto esta en el calcio. También vamos a tener la glándula paratiroidea, que la glándula paratiroidea va a estar detrás de la tiroides, ¿ok? Y serían estos circulitos, estarían atrás de la tiroides, ¿ok? Y la tiroide, pues estaría enfrentito, ¿vale? Para que me entiendan. Y esta va a liberar lo que va a ser paratormona, hormona paratiroidea o PTH, ¿no? ¿Qué nombre? Y también va a tener, pues, un efecto en el calcio. Y a su vez también nosotros vamos a tener lo que va a ser el timo, que es esta cosita que tenemos acá. Este timo va a desaparecer en lo que va a ser la adolescencia, pero va a ser muy importante en nuestra niñez. ¿Por qué? Porque le va a enseñar, o va a hacer a los linfocitos que maduren, y les va a enseñar a diferenciar en lo que es de nuestro cuerpo y lo que es externo a él, para que no se ataque a sí mismo, no nos freguemos solitos. También el corazón va a estar liberando el péptido natriurético auricular, que va a tener un efecto de disminución de la tensión arterial, ¿ok? También vamos a tener las glándulas suprarrenales, que es el gorrito del riñón, y va a estar liberando cortisol, aldosterona, noradrenalina y adrenalina. Los riñones, va a estar liberando lo que va a ser renina, eritropoyetina, un 2 de hidroxicolecalciferol. Esas tres, bueno, estas van a tener más importancia en el sistema urinario, pero bueno, ahí están, ¿no? También vamos a tener el estómago, que va a estar liberando la gastrina, el páncreas, que va a estar liberando insulina y glucagón, que la vamos a ver también acá, tejido adiposo, que va a estar liberando la leptina, y el intestino delgado, que va a estar liberando estas dos hormonas. Ahora, hablando si es hombre o mujer, si es hombre, aquí están los testículos, aquí están los huevillos, ya no dibujé la otra cosa porque estaba en público y iba a ser raro. Bueno, los testículos van a estar liberando testosterona, y los ovarios van a estar liberando, en este caso de mujer, van a estar liberando estrógeno y progesterona. Y bueno, si la mujer está embarazada, la placenta, más que estrógeno y progesterona que va a estar también sintetizando, va a estar sintetizando hormona coriónica humana y somatomamotropina. Eso, ¿ok? Se me complica, ahorita que estoy más enfermo, se me complica más, pero aquí lo tienen, ¿ok? Que estas dos van a ser importantes, bueno, estas tres van a ser importantes para lo que es un sistema reproductor, ¿vale? Y ahora, nosotros vamos a tener la clasificación de las hormonas por su estructura química. Nosotros podemos tener de 4, ¿no? En el gaito mencionan 3, pero aquí vamos a introducir glucoproteicas, ¿ok? Esa es una. También vamos a tener proteicas, también vamos a tener aminas o derivadas de la tirosina y esteroideas, o sea, derivadas del colesterol, ¿vale? Hablando de las proteicas, van a estar
divididos o subdivididos en peptídicas, que es de 2 a 10 aminoácidos, polipeptídicas, que es de 11 a 100 aminoácidos, y proteínas, que es más de 100 aminoácidos, ¿vale? En las glucoproteínas, que es glucosa más proteína, vamos a tener 4 en específico: folículo estimulante o FSH, vamos a tener LH o hormona luteinizante, gonadotropina coriónica humana y hormona estimulante de la tiroides, ¿ok? O también llamada tirotropina, ¿ok? Ahora en las aminas, que van a estar derivadas de la tirosina, vamos a tener 2 catecolaminas, que va a ser la adrenalina, noradrenalina y dopamina, y las aminas yodadas, que van a ser hormonas tiroideas, ya saben, T3 y T4, ¿vale? Y ahora también vamos a tener esteroideas o derivadas del colesterol, que son todas estas de acá, y van a ver que aquí tiene 18 carbonos, 19 carbonos y tal, ¿no? Vamos a tener los estrógenos, andrógenos como la testosterona, glucocorticoide como el cortisol, mineralocorticoide como la aldosterona, progestágenos como la progesterona, o la vitamina D, que es el calcitriol, ¿no? O 1,25-deoxicolecalciferol, ¿no? Entonces, estas son las que nos van a importar en cuanto a la estructura química y cómo lo vamos a clasificar respecto a eso. También nosotros lo vamos a clasificar respecto a su tipo de mecanismo de acción. Mencionamos receptor de membrana y receptor intracelular, ¿ok? Si hablamos que tiene receptor de membrana, significa que no pasa la membrana, por lo tanto, hidrosoluble. Si pasa la membrana, o sea, intracelular, es liposoluble, ¿vale? Entonces vamos a poner que las que van a tener que ocupar la parte de receptores de membrana van a ser las proteicas. También receptor de membrana van a estar ocupando las glucoproteicas. Y también van a estar utilizándolos lo que son las catecolaminas, ¿ok? Lo voy a poner aquí arriba. Catecolamina. Y ahora, si nosotros hablamos de que su receptor es intracelular, o sea que no ocupa el segundo mensajero para llegar a donde quiere llegar, a dejar el mensaje, es de que van a ser las aminas yodadas. Y recuerden, aminas yodadas. Que las aminas yodadas son T3 y T4, ¿ok? Pero a su vez también van a estar lo que van a ser las hormonas esteroideas. O sea que no van a ocupar lo que es el segundo mensajero, ¿ok? O sea que pasa la membrana fosfolipídica. Con segundo mensajero me refiero a que van a tener que ocupar algo más aquí en el receptor de membrana para lograr llegar a dar el mensaje y hacer ese proceso, ¿no? Que quieren llegar a hacer, causar ese efecto. Entonces, en los segundos mensajeros nosotros vamos a tener AMP cíclico, GMP cíclico, calcio inositol, cininas, tirosina sinasa, intrínsecas, extrínsecas, que las vamos a ver ya después, ¿no? Entonces, hablando de lo que va a ser el GMP cíclico, nosotros vamos a encontrar la hormona natriurética, que recuerden, se va a encargar de excretar sodio, y también el óxido nítrico, que es un gas, pero bueno, quédense con la hormona natriurética que va a ocupar GMP cíclico. También vamos a tener en la parte de tirosina sinasa o cascada de sinasa, nosotros vamos a tener las promotoras del crecimiento, como la insulina, la hormona de crecimiento, prolactina, eritropoyetina. Ahora, hablando de calcio inositol, nosotros vamos a tener la actividad contráctil, que va a ser la vasopresina y antidiurética, hablando de actividad contráctil, ¿ok? De esta misma. Y también vamos a tener la colecitosina, ¿ok? Que esa se va a encargar de apretar por ahí la vesícula biliar y sacar la bilis. O la oxitocina, que también está ocupada en el trabajo de parto. También vamos a tener lo que va a ser el AMP cíclico, que la van a ocupar el resto de la clasificación de las hormonas. ¿A qué me refiero con el resto? Si se dan cuenta, en las demás clasificaciones, estas tres, yo les mencioné nombres específicos de hormonas. Si ven que no está aquí esa hormona, seguramente va a ser proteica. Y a esto me refiero el resto. Entonces, el resto, estas de acá, cualquiera que no hayamos mencionado, va a estar ocupando AMP cíclico. Pero ojo, porque lo que va a hacer en la parte de la antidiurética, ahora sí que la parte en un efecto del riñón con fines de retención de agua va a ocupar AMP cíclico, y con fines de contractibilidad va a ocupar, pues ahora sí que calcio inositol. Entonces, quédense con eso, es un poquito confuso, pero aquí está, ¿vale? Por ejemplo, si yo hablo de lo que es la calcitonina, esta, pues vemos que no la mencioné en ninguno de de ninguna de las clasificaciones que llegué a mencionar. Por lo tanto, la estructura química seguramente va a ser proteica. Va a tener segundo mensajero, y les mencioné que el resto, el segundo mensajero, o sea, las proteicas, van a ocupar seguramente AMP cíclico, ¿ok? Y ahora, si yo les menciono polipéptido pancreático, tampoco la mencionamos en las tres clasificaciones, por lo tanto sería una estructura química proteica. Mecanismo de acción sería segundo mensajero, o sea, receptor de membrana, y va a ocupar AMP cíclico. Si yo les digo glucagón, lo mismo, no está donde les dije, en ninguna de esas que les mencioné, por lo tanto va a ser proteica, va a ocupar receptor de membrana, o sea, hace un segundo mensajero, y ese segundo mensajero muy seguramente va a ser AMP cíclico. ¿Ven cómo está fácil? Entonces es solo irle agarrando la onda a esto, y ya va a ir quedando. Ahora, hablemos de lo que va a ser el receptor intracelular y lo que va a ser intracitoplasmático.
El receptor intracitoplasmático va a utilizar lo que va a ser una proteína de choque térmico para poder actuar, ¿ok? En este caso vamos a encontrar los glucocorticoides, o sea, el cortisol, los mineralocorticoides, como sería la aldosterona, los andrógenos, que sería la testosterona, y los progestágenos, que sería la progesterona. Esta de aquí, esta última, muchas veces la encontrará también como receptor intranuclear, pero la cosita aquí es de que utiliza proteína de choque térmico, entonces entraría a la parte de, ahora sí que, intracitoplasmático, porque no actuaría como actuaría en el DNA, por ejemplo, en este caso como la vitamina D o la hormona tiroidea, ¿ok? Y hablando de lo que va a ser el receptor intracelular, es de que se dirige directamente al núcleo, en el citoplasma, ¿ok? Y en este caso encontramos hormonas tiroideas, T3 y T4, estrógenos y vitamina D, ¿ok? Entonces, como vemos acá, tenemos los mensajeros, que son estos de aquí, y dependiendo, ¿no? Van a tener el receptor en el citosol, en el citoplasma, por lo tanto, va a ser intracitoplasmático, o en el mismo núcleo, ¿no? Dentro del núcleo, por lo tanto, receptor intranuclear, ¿vale? O sea, en el núcleo, ¿vale? Y esas serían unas formas también de clasificarlas. Por ejemplo, si yo le digo la proteína, el cortisol, por ejemplo, la estructura química, yo les mencioné que va a ser esteroidea, ¿no? Entonces ya con eso tenemos mecanismo de acción, receptor ¿qué? Intracelular, ¿ok? Para empezar. Y bueno, ya ahora sí que tendría que ocupar proteína de choque térmico. Y ya sabemos por dónde va la cosa, ¿no? Intracitoplasmático, y así va quedando poco a poco. Ahora pasemos con la síntesis y almacenamiento de hormonas proteicas y polipéptidos. Hay que recordar que casi todas las hormonas del organismo van a entrar en esta clasificación, como les mencioné, pues el resto, ¿no? Y también que cada hormona tiene un cromosoma específico, por lo tanto, la síntesis se va a estar dando a partir de lo que sería el DNA, ¿ok? Aquí borré algo, pero ya lo compuse. Entonces, va a pasar algo llamado transcripción, que la síntesis de RNA mensajero se da a partir del DNA, se le llama transcripción, y en el ribosoma, este RNA mensajero se une con uno de transferencia, y ¿qué es lo que va a pasar? Es de que forma tripletes, y por lo tanto forma aminoácidos, y eso va a pasar en el retículo endoplasmático rugoso. Eso es importante abordarlo. Retículo endoplasmático rugoso nos va a dar algo llamado prohormona, ¿ok? Hormona. Que esta de acá no va a tener una actividad biológica, no va a tener un efecto, es inservible. Entonces, nosotros nos vamos a querer quitar este péptido señal, que es la parte P, con algo llamado proteólisis, ¿ok? Cuando hagamos la proteólisis, ¿qué es lo que va a pasar? Vamos a tener ahora algo llamado prohormona, ¿ok? Prohormona. Que esta se va a dirigir a lo que va a ser el aparato de Golgi, y recordemos que en el aparato de Golgi se da el empaquetamiento. Se va a empaquetar, se va a encapsular en vesículas, y esas vesículas van a tener enzimas que van a separar esa prohormona en una hormona ahora sí con actividad biológica y aparte fragmentos inactivos, ¿ok? Tanto la hormona de actividad biológica y los fragmentos inactivos se van a almacenar. ¿Se van a almacenar dónde? En vesículas de secreción o gránulos de secreción, ¿vale? Y estas se van a encontrar en el citoplasma, y a su vez se pueden mover, lo que serían más unidos a la membrana, mediante los microtúbulos. Para la liberación de ellos, o los estímulos que lo liberarían, sería por ejemplo el aumento del calcio o el aumento del AMP cíclico, ¿ok? Y bueno, una vez se empiezan a liberar, estos gránulos de secreción pues empiezan a condensar, se liberan mediante algo llamado exocitosis, ¿ok? Exocitosis. Y disculpen ahí los cohetes que están sonando. Y bueno, hay que tener en cuenta que las hormonas proteicas son hidrosolubles, o sea que no necesitan un transportador, entran fácilmente a la circulación, y pues con esa movilidad que ya tienen por ser hidrosolubles, pues va a tener un efecto pues mucho más rápido, ¿ok? Entonces, hay que hacer una recapitulación. Recuerden que en el núcleo se da transcripción, traducción, retículo endoplasmático rugoso, nos forma lo que sería la prohormona, quitamos el péptido señal, la parte pre, con proteólisis, por lo tanto nos daría una prohormona ahora en el aparato de Golgi. Se va a encapsular en una vesícula, que esa vesícula tiene enzimas que separan esa prohormona en una hormona de actividad biológica, con actividad biológica, perdón, y en fragmentos inactivos, que estos se almacenan en gránulos de secreción o vesículas de secreción, y bueno, ¿no? Se pueden liberar con los estímulos del calcio o AMP cíclico en aumento, y van a ser hidrosolubles, por lo tanto no necesitan un transportador, tienen un efecto más rápido y entran pues fácil a la circulación, ¿ok? Eso es diferente a lo que me refiero, por ejemplo, con si es el espacio extramembrana e intramembrana. Ahí ya cambia la cosa, ¿ok? Pero aquí hablando de la circulación sería de esta manera. Por poner un ejemplo, pasa lo mismo, ¿no? Llegamos a traducción mediante la parte del retículo endoplasmático, nos va a dar una, por ejemplo, hablando de la insulina, sería proinsulina, ¿ok? Recordemos, de nuevo, ¿no? Protólisis, quitamos la parte pre, nos daría una proinsulina. Empaqueta, enzimas de la vesícula, cambia, o sea, separarían eso y nos darían ahora un péptido C y la insulina propia. Es lo mismo, pero pues ahora agregando en vez de hormona, insulina. Ahora pasemos con los esteroides. Recordemos que estos son liposolubles. Hablando de la parte de la membrana, el espacio extramembrana e intramembrana puede pasar como Pedro por su casa sin problema. Pero, hablando de la sangre, como no son hidrosolubles,
pues sí van a necesitar de una proteína transportadora, como podría ser la globulina transportadora de cortisol. Entonces recuerden, en la parte extramembrana, pues pasa como Pedro por su casa, a intramembrana, pero en la sangre pues se va a ocupar de la proteína transportadora. El colesterol, perdón, mayormente lo vamos a obtener en la dieta, se reabsorbe en el intestino, va hacia el hígado, y bueno, se le va a unir al colesterol una lipoproteína de muy baja densidad, y luego se va a pasar a una de solamente baja densidad, que va a contener gran cantidad de colesterol, mediante los receptores, que son los azulitos que vemos acá, se va a liberar mediante algo llamado endocitosis, ¿ok? Y bueno, llegando a esto, es de que con ayuda de unas proteínas llamado clatrinas, que son estas rojitas de acá, se va a dividir, ¿no? En esta parte de los receptores, que se puede volver a reutilizar, y en la parte de la vesícula, ¿ok? Y con un lisosoma se va a unir la vesícula no recubierta y se va como descomponer, y ya vamos a tenerlo como separado, ¿no? La parte de los aminoácidos, el colesterol, el ácido graso, y bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Este colesterol ya lo podemos utilizar, ¿no? Con algo llamado 20-22-desmolasa, que es una enzima que va a pasar colesterol a pregnenolona, ¿ok? Y esto, hablando en el retículo endoplasmático liso, va a estar pasando, ¿ok? Recordemos que aquí hablamos del rugoso, aquí vamos a hablar del liso, ¿no? Y dependiendo del sitio, de la glándula donde se esté llevando esto a cabo, pues se puede diferenciar en aldosterona, testosterona, cortisol, estradiol, depende, ¿no? Y bueno, también el acetil-CoA, pues puede sintetizar lo que sería el colesterol, ¿vale? Pero por aquí mencionar. Y una cosita importante es de que estas no se van a almacenar en las vesículas, ¿ok? Estas no se almacenan, los esteroides, perdón, no se almacenan, pero las proteicas sí se almacenan, ¿ok? Y acá su respuesta es rápida, pero en los esteroides es mucho más lenta, porque ahora sí que estos esteroides realizan su efecto sobre sus tejidos diana por la regulación de transcripción genética, que esto lleva su tiempo, ¿no? Por lo tanto, la respuesta, el efecto que van a tener va a ser de horas a días, por lo tanto es mucho más lento a diferencia de las proteicas. Ok, entonces recordemos que en el citoplasma, pues también vamos a tener pues gotitas de colesterol y van a ser más o menos pues un procedimiento igual, y al final de cuentas nos va a estar dando pues lo que sería pues la hormona que queramos ocupar, ¿no? Entonces, vamos a ir hablando un poquito más de lo que serían ahora los receptores de membrana. Primero, recordemos que el receptor de membrana es de que ocupa segundo mensajero, ¿ok? Que no podría pasar la membrana fosfolipídica en este caso. Y quiero hacer un ejemplo acá de que vamos a tener diferentes tipos, ¿no? Entonces aquí sería mi espacio, aquí sería, por ejemplo, extracelular, o también llamado extramembranal, y aquí el intramembranal o intracelular, pero bueno, intramembranal, ¿ok? Y vamos a tener unos receptores de membrana, que recordemos que el receptor de membrana está en la membrana porque ocupa segundo mensajero, ¿ok? Vamos a tener uno llamado de 7 dominios transmembrana, ¿ok? ¿Qué significa esto? Pues simplemente que la parte que va a estar atravesando la membrana van a ser 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. ¿Ok? Por eso se le llamarían 7 dominios transmembrana, ¿vale? Y hay que tener una cosita en cuenta de que al espacio extramembrana se le podría llamar como dominio de reconocimiento hormonal, ¿ok? Hormonal, ¿vale? Y bueno, en la parte intramembranal se le va a conocer también como dominio de amplificación hormonal o de señal, ¿ok? Entonces ya tenemos estos dos de acá. Y hay que tener otra cosita también en cuenta, es de que nosotros también podríamos encontrar un receptor de membrana llamado un dominio pues transmembrana, ¿no? Que simplemente va a estar ocupando, que va a estar utilizando o va a estar atravesando una vez lo que sería la membrana. Y estas las utilizarían, el dominio de un dominio transmembrana, perdón, la utilizaría por ejemplo la tirosina sinasa. Y hablando de la de 7 dominios transmembrana, lo utilizaría por ejemplo la proteína G, ¿ok? Esta de acá, voy a poner aquí, que lo utilizaría la proteína G, también lo utilizaría lo que sería el AMP cíclico, también lo utilizaría lo que sería calcio inositol. Y también lo llegaría a utilizar, más o menos por ahí, no tanto, pero el GMP cíclico, ¿ok? Entonces, de 7 dominios, todas estas que mencioné por acá, y de un dominio, pues lo que sería únicamente la parte de tirosina sinasa, o cascada de sinasas, ¿ok? Tirosina sinasa, ¿ok? Mayormente, ¿vale? Ya poco a poco estamos entrando a lo que serían los mecanismos de acción. Entonces, hay que recordar, ¿no? Hormona llega, se acopla a lo que sería el receptor de membrana. En este caso, pues pueden ser diferentes, de un dominio, de 7 dominios. Aquí hablando de segundo mensajero, pues sería de que va a amplificarlo, ¿ok? Aquí lo amplifica. Como ocupa segundo mensajero, va a ocupar AMP cíclico, GMP cíclico, calcio inositol, tirosina sinasa. Y estas de acá, que les acabo de mencionar, AMP cíclico, GMP cíclico, calcio inositol o tirosina sinasa, que lo que va a ocupar es de que van a activar algo llamado, todas estas de acá, los segundos mensajeros activarían algo llamado protein sinasa.
sinasa o sinasas, ¿ok? Entonces, estas proteínas sinasas van a activar factores de transcripción que nos van a estar dando el efecto hormonal, ¿ok? Y bueno, en la parte de los, por ejemplo, de los intracitoplasmáticos, recordemos, ahora que si la hormona llega como perro por su casa, el receptor está dentro de la célula, hablando de los intracitoplasmáticos, van a tener que ocupar proteína de choque térmico, ¿no? También llegan directamente al núcleo, factores de transcripción y causan el efecto, no ocupan segundo mensajero. En este caso sí lo llegan a ocupar. Y en la parte intranuclear lo mismo, pero sin proteína de choque térmico, ¿ok? Entonces, hasta aquí dejaríamos esto. En el siguiente video yo creo que estaríamos revisando la parte de los mecanismos de acción, ahora sí, cómo van a actuar la proteína G, la parte alfa, beta y así continuamente. También una cosita que me gustaría mencionar antes de que se vayan es de que las hormonas se pueden llamar también como ligandos. ¿Por qué? Porque se están ligando al receptor, ¿no? Por eso están juntos, por así llamarlo. ¿Ok? Cuando yo me refiero también a un hormón, un mensajero, se va a referir a un ligando para formar ese complejo hormona-receptor. ¿Ok? Y también estos receptores de membrana pues pueden estar autorregulados. ¿Mediante qué? Mediante la concentración plasmática de las hormonas, ¿no? Por ejemplo, si yo tengo muy bajas hormonas, pues la cantidad de receptores que voy a tener va a aumentar para que pues pueda aprovechar esas hormonas. Si yo tuviera una cantidad alta de hormonas, voy a reducir la cantidad de receptores para que no se produzca una sobreexcitación, una sobreestimulación en el efecto de esa hormona, ¿vale? Entonces recuerden que son autorregulables, también se les llamarían ligandos porque pues se liga al receptor y forma el complejo hormona-receptor. Y bueno, hasta aquí lo dejaríamos. En la siguiente sesión vamos a ir revisando la proteína G, cómo actúan, poquito a poquito, la parte de calcio inositoles y bueno, diferentes cosas, ¿no? La parte de tirosina sinasa o cascada de sinasas y así consecutivamente.